La avaricia, la envidia y el deseo de acumular riqueza con poco esfuerzo a menudo llevan a las personas a cometer los crímenes más atroces y cínicos. Es difícil imaginar cuán cruel puede ser una persona en la búsqueda de riquezas rápidas. Como ejemplo, considera el asesinato de un familiar cercano. La historia de Elizabeth Vázquez es verdaderamente impactante y aterradora. Esta mujer amable y trabajadora dedicó toda su vida a mejorar la situación de su familia, esforzándose por brindarle a su querida hija la mejor educación posible. Pero la codiciosa heredera y su novio hicieron lo impensable. Durante varios años, este complejo caso generó controversia y conmocionó al público con su inhumanidad, demostrando cómo una joven puede decidir fácilmente asesinar a su propia madre. Intentemos entender cómo una familia próspera y acomodada produjo un verdadero monstruo desprovisto de cualquier sentimiento de piedad, remordimiento o conciencia. La familia Vázquez es grande y feliz. Elizabeth Lillian Vázquez Movila nació en Catamarca, al noroeste de Perú, en 1967. Ella era la mayor de 6 hijos nacidos de Ernesto Vázquez y María Movila. Sus padres eran personas trabajadoras y sencillas que se esforzaban mucho para mantener a su gran familia, incluyendo una educación y una oportunidad para una vida mejor. La familia Vázquez era amable y feliz. Elizabeth comenzó a ayudar a su madre a cuidar de sus hermanos menores desde una edad temprana. Era un estudiante excelente que se graduó con honores, lo que le permitió ingresar fácilmente a la prestigiosa Facultad de Derecho y Economía de la universidad. Mientras asistía a la universidad, conoció a un joven llamado Alejandro Espino, quien también estudiaba Derecho y era considerado uno de los mejores estudiantes de su clase. Los dos desarrollaron una relación romántica que creció rápidamente y se casaron oficialmente en 1987. Los padres de Elizabeth apoyaron su decisión desde el principio y recibieron con gusto a su yerno en la familia. Alejandra era un hombre serio, inteligente, ambicioso y decidido que podía cuidar adecuadamente de su hija mayor. Inicialmente, los recién casados vivieron en la casa de la familia Vázquez. Sin embargo, después de 6 meses, Elizabeth quedó embarazada y decidieron mudarse a su hogar separado con solo su hija, aproximadamente un año después de su matrimonio en 1988. La pareja recibió a su única heredera conjunta, a quien llamaron Elizabeth Vázquez Espino, cariñosamente conocida como Elita en la familia. La niña se convirtió en el centro de atención de todos sus numerosos parientes, así como en la mayor alegría de sus padres. Varios años después del nacimiento de su hija, la pareja, cuyas carreras estaban mejorando constantemente, decidió mudarse a la capital de Perú, Lima. Alejandra estaba entonces compitiendo por un puesto de fiscal en un departamento anticorrupción, mientras que Elizabeth había iniciado su propia firma de consultoría legal. Ambas trabajaban incansablemente para el beneficio de su familia, pero no podían dedicarle suficiente tiempo a su joven hija. Confrontados con una experiencia insatisfactoria al contratar a una niñera que no cumplía con sus deberes diligentemente, la joven madre decidió enviar a su hija al mercado entero de sus padres para que pudieran cuidar de la heredera. María y Ernesto aceptaron de buen grado y estaban encantados de tener a su nieta con ellos por un tiempo. Notablemente, su hija menor, Ivana, es una élite. Su tía era solo unos años mayor que Elita, así que se llevaban bien y se trataban como hermanas. Debido a su completa dedicación al trabajo, los padres rara vez veían a su hija y compensaban su ausencia llenándola de regalos durante las visitas. La estancia de Alita en casa de sus abuelos duró varios años, y cuando sus padres decidieron llevarla de regreso a Lima, ella ya había comenzado la escuela. Cabe destacar que el brusco cambio de entorno no le ayudó a la niña, y le tomó algún tiempo adaptarse a la vida en la bulliciosa y ruidosa capital después de la tranquila y casi provincial Catamarca y la difícil relación con sus padres. De niña, Elita era callada y bien educada. Se esforzaba por la excelencia académica estudiando música y lenguas extranjeras. Tenía una relación cercana y de confianza con sus padres, quienes intentaron compensar los años de separación forzada. Elizabeth aspira a ser más que solo su madre, quiere ser su mejor amiga, alguien con quien pueda compartir sus pensamientos más íntimos. Esto siguió siendo cierto hasta que Elita cumplió 15 años, cuando su personalidad elitista se deterioró rápidamente. Tantra la transformó en una persona grosera. Dejó de escuchar a sus padres, abandonó sus estudios, se involucró con mala compañía y, lo peor de todo, comenzó a robar dinero de la billetera de sus padres. Elizabeth probó una variedad de métodos para conectar con su hija, con la esperanza de que fuera solo una fase que Elita superaría. Sin embargo, la niña frecuentemente provocaba acaloradas discusiones con su madre, lo que resultaba en histerias y lágrimas.
Durante estos tiempos, Alejandro generalmente se mantenía neutral, pero si Elita buscaba su ayuda, él frecuentemente tomaba su parte. Elita estaba profundamente herida y ofendida por ser constantemente comparada con su madre inteligente, hermosa, exitosa y trabajadora. Al lado de Elizabeth, Elita parecía el patito feo, completamente opuesta a su madre en todos los aspectos. Carecía de rasgos llamativos, tenía sobrepeso, era perezosa y temperamental, mentía con frecuencia y no dudaba en robar. Elita tenía numerosos complejos sobre su apariencia, y cuando expresó su deseo de someterse a una cirugía plástica, Elizabeth, ansiosa por complacer a su hija y reparar su relación, no la detuvo. Elizabeth pagó la primera rinoplastia de su hija, seguida de varias cirugías más. Cuando Alejandro y Elizabeth decidieron divorciarse en 2007, su hija de 18 años reaccionó con un ataque de histeria, gritando, insultando y culpando a su madre de alejar a su padre. En ese momento, la familia estaba en los Estados Unidos y el divorcio causó algunas complicaciones para los ciudadanos de otros países. No obstante, regresaron a casa como personas divorciadas y comenzaron a vivir por separado. Por mutuo acuerdo, la hija ahora adulta pero aún dependiente se quedó en casa de su madre. Continuaron teniendo discusiones acaloradas, y Elita llamaba a su padre, llorando y suplicándole que la acogiera. Sin embargo, Alejandro, que había seguido adelante con un nuevo amor, era reacio a hacerlo. Siempre persuadía al líder para que se reconciliara con su madre y esperara un poco más hasta que ella terminara la universidad y comenzara su vida independiente. A pesar de su bajo rendimiento académico, mal carácter y comportamiento provocador, los padres elitistas la inscribieron en la Facultad de Derecho de una de las universidades más prestigiosas de Perú. Nuestro padre y nuestra madre decidieron no escatimar en la educación de su única hija, a pesar del costo. Elite tiene un novio poco confiable, y Elita ha tenido su buena dosis de romances adolescentes. Pero a los 19 años, se sintió verdaderamente enamorada por primera vez. Todo comenzó una mañana de domingo en la iglesia, donde conoció a un joven encantador llamado Fernando González. No podía apartar la vista de ella durante el servicio, y después se acercó a ella para presentarse a Elita. Fernando apareció como un príncipe, guapo, atento y agradable de voz. La invitó a tomar un café y charlar. Resulta que tenía la costumbre de buscar en las iglesias a jóvenes bien vestidas que llegaban en coches de lujo, luego entablaba una conversación, las encantaba y jugaba con sus emociones. Contaba historias sobre su difícil infancia en una familia numerosa abandonada por su padre, y cómo ahora estaba manteniendo a su madre, hermanos y hermanas mientras trabajaba en múltiples empleos. Las chicas ricas e ingenuas se compadecían de él y le ofrecían dinero. Ocasionalmente lograba mantener a una novia adinerada durante unos meses, pero generalmente lo dejaban una vez que se revelaba la verdad. Era solo un vago desempleado que disfrutaba de la buena vida. Elita cayó fácilmente en la trampa de Fernando porque tenía complejos y siempre se consideraba poco atractiva. No podía creer que un hombre tan guapo se hubiera fijado en ella y estaba dispuesta a darle todo lo que tenía, o más bien todo lo que su madre poseía. Le contó todo a su madre, lo que resultó en su primera conversación sincera en años. Elizabeth creía que tenía una oportunidad de reparar su relación, especialmente porque el líder había conocido al chico en la iglesia, lo cual parecía prometedor, y asumía que era una buena persona. Fernando causó una buena primera impresión en Elizabeth. Le contó su dramática historia de vida, y ella le creyó, concluyendo que un chico tan bueno merecía ayuda. Le alquiló un acogedor apartamento cerca del centro de Lima y acordó pagar el 70% del alquiler mensual. También pagó la matrícula de la escuela de negocios, prometiéndole un trabajo en su empresa más adelante. Fernando parecía apreciar su generosidad y estaba ansioso por comenzar a estudiar. No estaba interesado en asistir a conferencias aburridas ni en trabajar, solo quería divertirse y gastar el dinero de los demás. Se mudó gustosamente al apartamento alquilado, pero nunca pagó nada por él, alegando estar en quiebra y prometiendo reembolsar más tarde. Pronto quedó claro que Fernando solo había asistido a algunas clases de la escuela de negocios antes de abandonar. Después de una conversación seria con Elizabeth, parecía estar arrepentido. Decidió darle una segunda oportunidad y lo contrató como mensajero para su empresa. En su primer día, no solo no logró completar una tarea sencilla, sino que también traicionó a otros empleados que le habían confiado documentos sensibles. Elizabeth finalmente se dio cuenta de que este joven había encantado a su hija solo para explotarla en su propio beneficio. No tenía ninguna intención de estudiar o trabajar. Luego le prohibió a Elita verlo, lo que hizo que su hija se enojara y resentiera. La líder gritó y lloró, acusando a su madre de intentar destruir su vida y robarle la felicidad.
Se negó a escuchar la razón e insistió en seguir viendo a Fernando a pesar del fallido intento de separación de la pareja. Elizabeth decidió enviar a su hija a casa de sus padres por un tiempo, creyendo ingenuamente que si Elita no veía a su novio durante unos meses, sus sentimientos disminuirían y Fernando encontraría a otro tonto rico para explotar. Pero Elizabeth estaba gravemente equivocada. Elita continuó comunicándose con su novio por teléfono y redes sociales, y su resentimiento hacia su madre solo creció. Fernando tuvo que dejar el apartamento de alquiler porque Elizabeth se negó a pagarlo. Sin embargo, encontró un lugar más pequeño alquilado para él por su joven amante usando el dinero de su madre. Como una niña consentida, Elita tenía cierta libertad financiera y podía usar algunas de las cuentas de su madre. Cuando terminó las vacaciones de verano y comenzó la universidad, Elita se apresuró a ver a su novio, quien una vez más le pidió dinero. Retiró una cantidad significativa de dinero de la cuenta de su madre y se la dio, lo que resultó en una acalorada discusión con su madre más tarde esa noche. Cuando Elizabeth notó la falta de fondos, decidió bloquear el acceso a sus cuentas, dejándola con solo una pequeña asignación semanal para gastos personales. Esta decisión tensó aún más una relación ya tensa. Apenas hablaban, principalmente discutiendo, y los intentos de Elizabeth por contactar a su hija fueron infructuosos. El plan monstruoso. Fernando se enfureció durante una de sus citas románticas cuando un líder no entregó el dinero que exigía. Maldecía a Elizabeth, gritando que tenía mucho dinero pero no se lo daba a su única hija, y añadía que si Elizabeth moría, la adulta Elita heredaría toda su riqueza y podrían vivir lujosamente. Esta terrible idea se arraigó en las mentes de los elitistas y se fortaleció con cada día que pasaba. Ella se quejaba constantemente de cuánto despreciaba a su madre, culpándola de todas sus desgracias y fantaseando con lo maravilloso que sería si desapareciera. Los jóvenes amantes comenzaron a idear un plan monstruoso y cínico para eliminar a Vázquez, incluyendo a quienes podrían reclutar como cómplices. En ese momento, Elizabeth tenía casi $3 millones con 0 centavos en sus cuentas. Un negocio exitoso que podría venderse, una gran casa en una zona acomodada de la capital, varios coches y una cobertura de seguro de vida significativa. Si ella muere, su único hijo heredará todo. Elizabeth parecía percibir el peligro, y se dio cuenta de que no podía mantener a su hija alejada del joven mercenario y engañoso que tenía una influencia negativa sobre ella. La situación se estaba intensificando y podría terminar de la manera más inesperada. Elizabeth, una abogada experimentada, redactó un testamento que estipulaba que en caso de su desaparición repentina o muerte prematura, todo el dinero y la propiedad debían ser transferidos a Ernesto Vázquez, su padre. Incluso logró visitar a sus padres e informarles de su decisión. Mientras tanto, Elita tiene la intención de simular el secuestro y asesinato de su madre por parte de criminales sospechosos que nunca serán encontrados. Ella y Fernando decidieron contar con la ayuda de un tipo duro, o, al menos, de un portador de Corney, con la promesa de un generoso pago por sus servicios. Aceptó la oferta sin dudarlo. Un crimen contra su propia madre. El 24 de enero de 2010, Elita, de 21 años, se reunió con su novio de 23 años para finalizar el plan del crimen que ocurriría al día siguiente. Ella permaneció tranquila y serena, ya planeando cómo gastaría los millones que había heredado. A la mañana siguiente, 25 de enero, Elita decidió quedarse en casa en lugar de asistir a la universidad debido a una enfermedad. Cuando su madre salió a trabajar, Fernando y Jorge ya estaban acechando fuera de la casa, esperando que un líder distrajera al guardia para dejarlos entrar. Elita se acercó al guardia de turno y le pidió que fuera a buscar analgésicos a la farmacia más cercana, que estaba a solo 5 minutos a pie. Esta breve ausencia permitió a los jóvenes entrar en la casa y esconderse en el dormitorio principal. Cuando Elizabeth regresó, el líder dejó caer ruidosamente el vaso en la cocina, señalando a sus atacantes que se reunieran. Cuando Elizabeth entró en su habitación, Fernando la derribó al suelo y comenzó a estrangularla, mientras Jorge la mantenía sujeta. Elizabeth logró liberarse milagrosamente y correr hacia el pasillo, donde su propia hija le dio una patada en la cabeza. Ellos restringieron a Elizabeth mientras estaba consciente. Sin embargo, sus planes fueron frustrados por María Salín, una joven sirvienta a quien Elita engañó para llevarla a otra habitación y encerrarla dentro. Cuando Elizabeth recobró el conocimiento, su hija, su novio y su cómplice la torturaron brutalmente en un intento de obtener el código de la caja fuerte,
y las contraseñas de las cuentas bancarias. Aterrorizada, Elizabeth sabía que su hija estaba en problemas, pero siempre había culpado a González como una influencia negativa. Ahora veía la naturaleza monstruosa de su única hija. Elizabeth pudo aflojar las ataduras y luchar contra su hija, arañándola y golpeándola hasta que Fernando la derribó al suelo. Elita se enfureció y pateó a su madre, eventualmente, sofocándola con una almohada hasta que dejó de respirar. El trío luego ató el cuerpo sin vida de Elizabeth, le tapó la boca con cinta adhesiva y la colocó en el maletero de su propio coche simulando un secuestro. Elita luego envió a otro guardia a conseguir medicación, permitiendo que sus cómplices se marcharan de la propiedad. La liberó a la aterrorizada María, afirmando falsamente que ella y su madre habían discutido pero se habían reconciliado y que su madre se había ido a la cama. Una extraña historia sobre un secuestro durante la búsqueda de una mujer desaparecida. Como era habitual por la mañana, la sirvienta preparó el desayuno, pero Elita entró en la cocina y le informó que su madre había salido temprano al trabajo debido a una reunión importante. Elita luego salió de casa para visitar el lugar de trabajo de su madre. Entró en la oficina de Jessica Hippo, la mejor amiga y contadora de su madre, y se echó a llorar informando que su madre estaba desaparecida y que estaba recibiendo llamadas extrañas, amenazadoras y de rescate. La contadora inmediatamente comenzó a bloquear las cuentas para evitar que los intrusos accedieran a ellas. Reportó el incidente a la policía y luego salió de la oficina por un tiempo. Cuando regresó, Elita se había ido y la oficina estaba desordenada, como si alguien estuviera buscando algo. Más tarde se descubrió que el testamento de Elisa había desaparecido, lo cual Elita había averiguado el día anterior al escuchar una conversación telefónica con una llave que había robado de su madre. Elita también había tomado una copia del testamento y dinero en efectivo de la caja fuerte mientras su madre estudiaba. La policía llegó e inspeccionó la casa, entrevistando tanto a la hija de la mujer desaparecida como al personal de la oficina, pero no encontraron información útil. Todos afirmaron que Vázquez no tenía enemigos y que nadie la había amenazado, por lo que inicialmente no se nombró a ningún sospechoso. La hipótesis principal era que se trataba de un secuestro por rescate. Todo lo que quedaba era esperar una llamada de los criminales para recibir instrucciones y demandas adicionales. Un descubrimiento aterrador y el sospechoso inicial. La desaparición de Elizabeth fue descubierta al día siguiente. Se informó que su coche había sido abandonado en un terreno vacío a las afueras del pueblo. El interior estaba vacío, pero cuando los agentes de la ley abrieron el maletero, quedaron asombrados por lo que descubrieron. Dentro estaba el cuerpo sin vida de una mujer desaparecida, con signos de golpe. Los expertos forenses encontraron docenas de moretones, trauma craneal severo y marcas de cuerda en el cuerpo de la víctima, lo que indica que estaba atada y trató de liberarse. También se determinó que Vázquez murió como resultado de la asfixia. Se descubrieron partículas de sangre y epitelio bajo sus uñas, lo que indicaba que había resistido. Ahora era necesario identificar a quién pertenecía la sangre. Elita apareció en la fila como una hija en duelo, llorando, lamentándose y pareciendo casi inconsciente. Sin embargo, durante el interrogatorio se comporta de manera muy diferente. Estaba tranquila, incluso fría, y se mostraba visiblemente molesta por las preguntas de los investigadores. Además, se contradijo repetidamente durante su testimonio cuando la policía decidió verificar la información sobre las llamadas de los secuestradores y envió una solicitud a la compañía de teléfonos móviles. Resultó que Elita no había recibido ninguna llamada. También resultó que en los días previos y posteriores a la desaparición de su madre, Alicia había estado en contacto frecuente con Juan Fernando González, a quien también decidieron interrogar. Sin embargo, el joven o insistía en su inocencia o guardaba silencio, lo que resultó en pruebas irrefutables y un arresto. Los abuelos maternos de Elizabeth se encargaron de su funeral, mientras que la propia Elizabeth no se preocupaba, centrándose únicamente en cómo salir de la situación, mantenerse libre y ahorrar dinero. Llamó a su padre, quien ya estaba al tanto del incidente y llorando, y le dijo que era inocente y le pidió ayuda. Su padre le aconsejó no decir demasiado y prometió sacarla de la situación, a pesar de saber muy bien quién había cometido el crimen. Sin embargo, no quería que su hija fuera a prisión porque eso habría traído vergüenza a Alejandro, quien era un hombre poderoso y respetado en ese momento sirviendo como juez de paz y presidente de la Corte Suprema. Mientras tanto, el análisis forense reveló que las partículas de sangre y piel bajo las uñas de la fallecida pertenecían a su hija. Elita intentó afirmar que había tenido una fuerte discusión con su madre y que habían peleado brevemente antes de reconciliarse,
pero nadie le creyó. Una inspección más detallada de la habitación de Elizabeth con equipo especial reveló numerosas manchas blancas de sangre en toda la casa, incluida la habitación elitista, a pesar de sus intentos de borrar las pruebas. Al menos, una historia en la que había tenido una discusión con su madre por la noche, pero luego se reconciliaron, y que su madre se fue temprano al trabajo a la mañana siguiente, y nunca más se la volvió a ver, se desmoronó rápidamente. Se contradijo, primero afirmando que no había entrado en la habitación de su madre, y luego recordando que las llamadas de rescate eran completamente idea suya. El testimonio de la sirvienta, María Solén, fue crucial en el caso. Describió cómo, en la noche del crimen, estaba encerrada en una habitación donde podía escuchar los gritos de Elizabeth y los sonidos de la lucha, pero no podía intervenir. Después de esa noche, nunca volvió a ver a su empleadora, y Elita insistió en que todo estaba bien con su madre, quien simplemente se había ido temprano al trabajo. Todo esto culminó en el arresto de Elita y su novio, el trío criminal, y la batalla por la herencia. Elita fue arrestada en la casa de su madre. Su novio fue detenido unas horas más tarde en un lugar de entretenimiento. A la mañana siguiente, Jorge fue arrestado después de que Fernando lo traicionara al intentar culparlo por el crimen. Cabe destacar que González fue el primero en testificar, con la esperanza de que cooperar con la investigación le beneficiara y ayudara a mitigar su condena. Mientras tanto, Alejandro contrata a los mejores abogados para su hija, pero se da cuenta de que no podrá evitar el castigo. Al mismo tiempo, comenzó a ocuparse de la herencia de Vázquez, con la intención de reclamarla para sí mismo. Dado que el testamento había desaparecido y la heredera enfrentaba una larga condena de prisión. Afirmó que él y Elizabeth nunca se divorciaron, sino que vivieron separados mientras seguían legalmente casados. Mientras tanto, Ernesto Vázquez, un abuelo elitista, decidió visitar a su nieta favorita en la prisión para mirarla a los ojos, y no podía creer que la niña que había conocido y criado desde su infancia pudiera cometer un crimen tan atroz. Sin embargo, Elita actuó con arrogancia, gritando, insultando al anciano y afirmando que no quería volver a verlo. Este encuentro lo perturbó profundamente, resultando en un ataque al corazón del cual no pudo recuperarse y murió 6 meses después. La familia Vázquez no pudo probar la existencia del testamento dejado a nombre de Nestos, porque el documento desapareció de la oficina de Elizabeth y de la base de datos de los notarios, aparentemente cuidado por Alejandro. Todos los documentos y referencias al divorcio de la pareja han desaparecido misteriosamente, dejando a Alejandro con el derecho de reclamar la herencia del fallecido, así como el juicio y el veredicto. A pesar de los intentos de Elita, Fernando y Jorge de echarse la culpa mutuamente, la investigación reconstruyó con éxito los eventos de aquella fatídica noche, determinando el papel de cada participante en el crimen. También se estableció que el trío participó en una conspiración deliberada, lo que agravó su situación. María, la sirvienta, testificó que Alejandro la amenazó y le exigió que diera una versión diferente de los hechos, pero ella se negó. En mayo de 2012, el tribunal condenó a los 3 acusados. Inicialmente, el fiscal solicitó que cada asesino fuera condenado a 30 años de prisión. Mientras los hombres se declararon culpables, Elita repetidamente se hacía la víctima. Fernando y Jorge fueron finalmente condenados a 28 años cada uno, pero el juicio elitista fue pospuesto. Elita afirmó que los perpetradores fueron contratados por parientes de su madre, quienes fabricaron la historia de la herencia para apoderarse de la propiedad y el dinero de Elizabeth. Su padre tenía la misma versión de los hechos. Los intentos de declarar a Elita mentalmente enferma y vulnerable a la manipulación por parte de los criminales también fracasaron. Alejandro propuso enviarla a un hospital psiquiátrico en lugar de a prisión, declarándola loca e incapaz de heredar plenamente la herencia de su esposa. Finalmente, en diciembre de 2012, el tribunal emitió su decisión final, condenando a Elita a un máximo de 30 años de prisión. Ella y sus cómplices todavía están cumpliendo sus condenas en prisión. La herencia disputada sigue sin resolverse. En la primavera de 2021, Alacien murió sin convertirse en el único heredero. La familia Vázquez, a través del tribunal, busca excluir a Elita de la lista de reclamantes de la propiedad de Elizabeth, citando su encarcelamiento por asesinato. Actualmente, el principal reclamante de la María Movila es la madre de Elizabeth. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. Hoy veremos un caso que involucra una trama muy inusual que ocurrió en Londres en 2011.
Los cuerpos de Alice Adams y Tibor Wass fueron descubiertos en una casa cerca del aeropuerto de Heathrow. Ambos tenían 20 años. Los investigadores que trabajan en este caso lo describirán como uno de los más inusuales para alguien que trabaja a tiempo completo en la aplicación de la ley. Alice Adams y Tibor Wass trabajaban para el Radisson Blu Edwardian Heathrow Hotel. Alice era del lugar, y su casa familiar estaba aproximadamente a 6 millas del hotel donde trabajaba. Había comenzado el trabajo 3 semanas antes y había hecho amistad con otros empleados del hotel, especialmente con su compañero Tibor Wass. Tibor nació y creció en Budapest, Hungría. Era el segundo hijo de sus padres y tenía una hermana menor, Tibor, a quien le gustaba estar rodeada de otras personas. Podía tocar casi cualquier instrumento musical, siendo el piano su favorito. Le enseñó a su hermana Isabela a tocar el piano, y cantaban y tocaban juntos mientras sus padres escuchaban. La madre de T, Rosalia, luchó por seguir adelante. Después de que su padre muriera inesperadamente en 2007, Tibor pasaba la mayor parte de su tiempo libre con su hermana. Era tanto su hermano como su padre. Quería compartir la carga de su madre, así que empezó a trabajar a tiempo completo cuando tenía 15 años. En 2008, solicitó ingreso a la Universidad de Budapest, con la esperanza de que un título universitario le ayudara a conseguir un buen trabajo y a apoyar mejor a su madre. A pesar de sus habilidades excepcionales, le negaron la admisión a la universidad. Tibor discutió con su madre la posibilidad de mudarse a Gran Bretaña y encontrar trabajo allí. La madre de Tibor debió apoyar la idea, ya que se mudó al Reino Unido en julio de 2010. A la edad de 19 años, se trasladó a Londres. Comenzó a trabajar en el Radisson Blu Edwardian Heathrow Hotel. Disfrutaba de su trabajo, de sus responsabilidades, de las personas con las que trabajaba, y de los nuevos clientes que conocía cada día. Alice era una músico consumada que rápidamente se llevó bien con Tibor. Nunca se quedaban sin temas de conversación. Tibor Wass y Alice Adams eran los recepcionistas del hotel. Otro recepcionista era Attila Van, que tenía 31 años. Attila había estado en el hotel más tiempo que los otros dos, y fue nombrado el mejor empleado en 2010. Tanto Attila como Tibor eran de Hungría, lo que los acercó más. El hotel proporcionaba apartamentos de empresa a sus nuevos empleados. Attila y Tibor vivían en una casa detrás del hotel. Era extremadamente conveniente. Por un lado, era más rentable. Por otro lado, no tenías que pasar mucho tiempo llegando al trabajo. A pesar de la felicidad de Tibor por estar en Inglaterra, no abandonó sus planes de continuar con la educación superior. Solicitó nuevamente a la Universidad de Budapest, y esta vez fue aceptado. Estaba muy feliz, pero tuvo que regresar a Hungría en agosto de 2011. La partida de Tibor estuvo marcada por una pequeña fiesta de despedida, que se celebró el 9 de agosto de 2011. Otros empleados del hotel asistieron a la fiesta junto a Tibor, Attila y Alice. Al día siguiente, este trío debía trabajar, pero ninguno de ellos se presentó. Los colegas dieron la voz de alarma cuando no llegaron al trabajo a las 7 de la mañana. La policía fue notificada a las 7:53 a.m. La policía llegó a la casa y llamó a la puerta. Nadie abrió la puerta, y todo estaba en silencio dentro. La puerta estaba sin llave. Cuando uno de los oficiales la abrió, descubrió una vista aterradora. Alice yacía en el suelo de la sala, su rostro oculto por una almohada. Más tarde, el médico forense que realizó la autopsia encontró 22 puñaladas en su cuerpo. El cuerpo desnudo del hombre que había muerto por heridas de cuchillo en el corazón yacía en la cama de su dormitorio. El asadón no se encontraba por ninguna parte. La policía acordonó la casa, y los investigadores y expertos forenses comenzaron rápidamente su trabajo. Cuando los investigadores examinaron la escena del crimen, descubrieron que la cama en la que yacía Tibor no era donde había muerto. Era para limpiar. El perpetrador lo había herido en otro lugar antes de quitarle la ropa, limpiarlo y colocarlo en la cama. Se encontraron botellas de alcohol y sustancias ilegales, que parecían haber sido consumidas en la fiesta, en el apartamento. Los oficiales de policía registraron la casa, el área circundante y el ático, pero no encontraron a Attila Vance. Sus pertenencias personales, incluidos sus documentos, permanecieron dentro del apartamento. A medida que Attila se convirtió en el principal sospechoso, los investigadores comenzaron a entrevistar a sus compañeros de trabajo mientras los expertos trabajaban en la escena del crimen. Los empleados del hotel afirmaron que tan pronto como Tibor comenzó a trabajar en el hotel, Attila lo tomó bajo su ala porque ambos eran del mismo país.
No pasó mucho tiempo antes de que Attila le pidiera a Tibor que viviera con él en un apartamento cerca del hotel. Incluso planificó su horario de trabajo para que tuvieran el mismo turno. Tibor era joven y atractivo, y recibía mucha atención femenina. El problema era que, antes de enamorarse de Tibor, Van no ocultaba su preferencia por las relaciones con hombres. Según el personal del hotel, Tibor rechazó sus avances, lo que lo hizo infeliz. Alice había conseguido un trabajo en el hotel 3 semanas antes de su muerte, y Tibor comenzó a mostrar interés en ella, lo que naturalmente irritó a Attila, quien estaba celoso a pesar de saber que Tibor solo estaba interesado en mujeres. Los investigadores comenzaron a preguntarse si Attila había cometido el crimen por celos y amor no correspondido. Incluso antes de que la policía descubriera los cuerpos sin vida de Tibor Ras y Alice Adams, un chico había publicado un mensaje ominoso en su página de Facebook. Escribió: «Quiero despertar de esa pesadilla». Esto se publicó a las 6:23 a.m., y varios amigos expresaron su preocupación, a lo que no recibieron respuesta. El mensaje convenció a los investigadores de que Attila Van estaba involucrado en la muerte de sus colegas. Esto también lo demostraba el número de heridas. Alice fue apuñalada 22 veces y Tibor 2. Además, Alice yacía en el suelo con una almohada contra su cara, mientras que Tibor estaba en la cama. Los investigadores entrevistaron a los demás miembros de la fiesta, quienes afirmaron que cuando todos se fueron, solo Attila, Tibor y Alice permanecieron en el apartamento. Esto indicaba que algo había ocurrido entre estas 3 personas en el tiempo restante antes del amanecer. Las muertes de Alice y Tibor fueron reportadas a sus familias. Lo que sucedió fue devastador tanto para las familias Adams como para las Bass. En un comunicado emitido por la familia Adams, la madre de Alice, Sarah, honró a su hija con las palabras: «Mi corazón está roto, y mi vida estará marcada para siempre por la tristeza. Extraño tanto a Alice, daría cualquier cosa por un abrazo y una sonrisa más de Alice Squeezy. La muerte de Alice ha hecho que mi familia experimente emociones extremas como el duelo, la ira y una tristeza abrumadora, y ha cambiado nuestra familia para siempre. Como madre, se supone que debes proteger a tus hijos. Y cada día y cada noche, tengo que enfrentar el hecho de que fallé. Lo más difícil de soportar es no saber exactamente qué le pasó a mi amada Alice esa noche. Por horrible que fuera conocer la verdad, sería preferible a la constante lucha en mi mente por entender la secuencia de eventos que llevaron al asesinato de Alice. No hay palabras para describir qué personalidad tan increíble y única tenía, ni cuánto amor, alegría, pasión y compasión trajo a la vida de tantas personas. Su fallecimiento es una tragedia indescriptible». La madre Alice dijo a los investigadores que poco después de la medianoche su hija le envió un mensaje diciendo que pasaría la noche en casa de una amiga. La policía emitió una alerta de búsqueda para Attila Van, pero él simplemente desapareció. Intentaron rastrear su teléfono, pero fue detectado por torres de celular en la misma área que el hotel. Esto era extremadamente extraño. Tan pronto como quedó claro, Attila había estado más cerca de lo que cualquiera había imaginado todo el tiempo. El equipo de investigación pasó 2 días en la escena antes de abandonar la casa. Unas horas más tarde, el equipo forense decidió regresar a la casa y realizar pruebas adicionales. Notaron que la puerta que habían dejado abierta había sido cerrada con llave desde adentro. Cuando entraron en la habitación, notaron a Attila Van tumbado en la cama. Estaba borracho e intentó hacerse daño con unas tijeras y un cuchillo. Tenía heridas en el cuello y las muñecas. Cuando le hicieron preguntas, actuó de manera extraña e intentó demostrar algo con gestos. Fue trasladado al hospital donde los médicos aseguraron que su vida no corría peligro. La policía quedó perpleja cuando descubrió dónde había pasado Attila Van los 2 días anteriores. Había cortado una hendidura en la base del sofá-cama donde se descubrió el cuerpo de Tibor. Tomó un teléfono y varias botellas de agua y se metió dentro. Mientras los policías estaban en la escena, él permaneció dentro, escuchando y observando a través de los agujeros que había hecho. El principal sospechoso, Attila Van, fue arrestado dentro del hospital. El juicio comenzó el 9 de julio de 2012. Durante el juicio, se revelaron algunos detalles sobre el crimen brutal. La fiesta se salió de control después de que Alice, Tibor y Attila
se quedaran solos en el apartamento. Los fiscales aceptaron hubo actividad sexual entre los tres, ya que se descubrió ADN de ambos hombres en los senos de la señorita Adams, hasta que un hombre declaró que recordaba que los tres estaban en la cama y que había una conexión entre ellos, pero no tenía ningún recuerdo de lo que sucedió después de eso. Insistió en que solo se dio cuenta de que había cometido un acto terrible después de despertarse por la mañana y ver a Alice en su cuerpo sin vida. Cuando se dio cuenta de que sus acciones habían matado a 2 personas, tomó la decisión de suicidarse. Sin embargo, declaró que tenía miedo de hacerlo solo, así que se quitó la ropa del teclado y se metió en la bañera junto a él. Incapaz de hacerse daño, movió a Tibor a la cama sabiendo que los buscarían. Abrió la base del diván y se escondió dentro. Mientras se escondía allí, incluso pudo actualizar su página de Facebook. Sollozaba fuertemente en la oscuridad mientras el fiscal Richard Widom explicaba los hechos del caso a los jurados. Según el señor Widom, 2 jóvenes fueron asesinados de manera violenta e injusta por este acusado. Aunque se han discutido otros casos, es difícil encontrar palabras para describir lo que ocurrió en este caso, aparte de decir que fue trágico que los jóvenes encontraran la muerte de esta manera. Según el señor Widom, Tibor Bass tuvo relaciones con empleados del hotel, y no hay evidencia de que alguna vez haya tenido una relación sexual con Attila Van. Sin embargo, Attila Van parecía tener sentimientos por Tibor Quintobeas y actuaba de manera ligeramente posesiva hacia él. El tribunal escuchó que Band estaba celoso de ti y que solo unos días antes del crimen tuvo un ataque de rabia contra su víctima durante una sesión de team building, cuando tomó una foto en la que Band no estaba presente. La situación alcanzó su punto máximo cuando la banda se enteró de que Tibor Sento había sido aceptado en un curso universitario en Hungría y se iría de Gran Bretaña a finales de mes. La gota que colmó el vaso pudo haber sido que Attila Van no soportaba ver a Tibor y Alice besándose, y en un ataque de celos, los mató a ambos. Además, el fiscal Richard Widom declaró en el tribunal que Attila Van fue encontrado desnudo en la cama individual. Tenía heridas en las muñecas, los antebrazos y el cuello. Estaba claro que se había escondido en el diván del doble cama. Debió haber estado presente durante la visita del patólogo, la remoción de los cuerpos y el examen de la escena por parte de los investigadores forenses. Tenía la previsión de ocultarse eficazmente y permanecer indetectado durante su estancia en el lugar. Tras el caso, el inspector detective John Finch declaró fuera del tribunal que la policía no había sido negligente al no mirar debajo de la cama. Él declaró: «He revisado esto con la alta dirección varias veces. Fue algo inusual y extraño para que una persona hiciera. Desafía la credulidad». Afirmó que levantar las camas para buscar personas que no estaban presentes resultaría en la pérdida de evidencia forense crítica. Tibor Bass y su madre, Rosalia, rindieron homenaje a su hijo. Su declaración incluía las siguientes palabras: Tibor era un joven que disfrutaba de la música y las artes, reparando aparatos y practicando trucos de freestyle en su bicicleta BMX Daisy. En casa, siempre era creativo y disfrutaba experimentando con computadoras, como construir altavoces estéreo con cartón y cables viejos. Tenía una pasión por la fotografía y gastó su primer sueldo en una cámara profesional. Tibor era constantemente amigable, servicial, solidario, accesible, extrovertido y confiable. Tenía muchos amigos en Hungría y el Reino Unido. El 11 de agosto me enteré de que 2 jóvenes inocentes de 20 años, mi hijo Tibor y su amiga Alice, habían sido asesinados. Me enteré de que el amigo de T se había quitado la vida. Era imposible y devastador creer que un evento así pudiera ocurrir. Antes de eso, me dio consuelo saber que Tibor había hecho un buen amigo en Londres que era maduro, amable e inteligente. Su amigo me prometió personalmente que cuidaría de mi hijo y que no dejaría que le pasara nada. Confié en él y lo vi como uno de los míos. Esa es otra razón por la que la noticia del asesinato de mi hijo fue tan desgarradora. A lo largo de la investigación policial y el juicio, tuve que revivir los horrores de esa noche, lo que solo aumentó mi tristeza. No hay palabras para describir la agonía y la pérdida que nuestra familia experimentará por el resto de nuestras vidas. Hasta que se declaró culpable, Attila Van afirmó que no podía recordar los eventos de esa noche horrible. El 18 de julio de 2012, el 17 de agosto, después de solo 5 horas de deliberación, el jurado condenó a Attila Van, de 32 años. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas. Tendrá que cumplir 26 años de prisión antes de poder solicitar la libertad condicional. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos,
Bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. El caso de la familia West involucra la misteriosa muerte de una glamorosa ama de casa. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay debajo de la superficie de una familia aparentemente perfecta? Según los psicólogos, cuanto más intentan las personas retratar una vida familiar ideal, feliz y próspera, más graves se vuelven los problemas subyacentes en las relaciones. Típicamente, estas personas están preocupadas por las percepciones sociales, buscando constantemente aprobación y validación. Los resentimientos pueden acumularse con el tiempo dentro de estas unidades familiares perfectas, a menudo estallando de maneras inesperadas y drásticas. La familia West parecía ser una familia fuerte, feliz y próspera, y lo más probable es que lo fueran hasta que dejaron de serlo. La pareja había estado casada durante 14 años y medio, tenían una hija juntos, y nunca le habían dado a nadie motivo para sospechar de problemas en su matrimonio. Eso fue hasta la madrugada del 13 de enero de 2018, cuando la Ciara West, de 42 años, fue encontrada muerta cerca de su hogar. Esta enrevesada historia generó más preguntas que respuestas. El incidente parecía ser tanto un accidente extraño como un homicidio deliberado. A pesar de que el caso ha sido cerrado y los condenados están cumpliendo sus penas, muchas personas han apoyado al presunto perpetrador en lugar de a la víctima fallecida. Para entender por qué, debemos profundizar en la historia de la familia West desde el principio y desmentir los rumores de larga data sobre la olería de la difunta ama de casa. ¿Quién fue Kathleen West? Kathleen Dawn West, también conocida como Martin, nació el 15 de febrero de 1975 en el pequeño pueblo de Abbey, Florida. El único hijo de Nancy, Jonathan Martin, creció en un entorno familiar humilde y modesto. De niña, deseaba tener un hermano menor, pero los problemas de salud de su madre le impidieron realizar su sueño. Quizás por eso Kathleen estaba tan apegada a las muñecas, tratándolas como si fueran seres vivos, cantándoles y acunándolas en la escuela. Kathleen era bien conocida por su belleza y sociabilidad, y era una ávida fanática del deporte y la danza. Sin embargo, durante su adolescencia comenzó a exhibir síntomas del trastorno afectivo bipolar, que incluían depresión y ansiedad, así como períodos de hipertermia, estado de ánimo persistentemente elevado y agitación motora. Desafortunadamente, sus padres no se dieron cuenta de su condición hasta más tarde. Kathleen ya había recurrido al alcohol para lidiar con sus emociones. En sus 20s, la causa raíz de sus problemas solo fue descubierta mientras recibía tratamiento para el alcoholismo. Kathleen pudo superar su alcoholismo. Sin embargo, manejar su trastorno bipolar resultó ser más difícil, necesitando varios medicamentos potentes con interacciones y efectos secundarios complejos. Finalmente, el trastorno fue controlado. Aunque tuvo que seguir tomando medicamentos hasta su prematura muerte, Kathleen deseaba un matrimonio y una familia con hijos, pero su vida personal estuvo llena de dificultades, posiblemente debido a su trastorno psicológico y al alcoholismo. No obstante, la rubia atractiva tenía muchos admiradores, ya que era el alma de la fiesta y disfrutaba estar en el centro de atención. Kathleen quería ser modelo cuando era más joven, así que iba a castings y experimentaba con diferentes looks. Marilyn Monroe, la icónica estrella de cine y símbolo de estilo de los años 50, despertó especialmente su interés. Vio las películas de Monroe varias veces, coleccionó carteles y emuló su estilo e imagen. Cabe destacar que Kathleen tenía un sorprendente parecido con su ídolo, lo cual aprovechó y atesoró con orgullo, aunque el sueño de Kathleen de convertirse en una modelo famosa nunca se hizo realidad. Sus fotografías eran frecuentemente publicadas en revistas locales, ganándole algo de reconocimiento, una base de fans y alguna que otra mención en las calles de su ciudad natal. A los 28. Finalmente conoció a William West, el hombre con quien planeaba formar una familia. William Jeffrey West, más conocido por su segundo nombre, nació en 1970 en Alabama en una familia típica. Desde joven, aspiraba a trabajar en el ejército o en la aplicación de la ley. Era un estudiante trabajador y un ávido aficionado a los deportes. Era fuerte, en forma y muy concentrado. William se unió a las Fuerzas Armadas de EA, a principios de la década de 1990, comenzando como oficial de policía militar. Su dedicación lo llevó a trabajar como reclutador militar, alistando a personas en el ejército y la marina. Eventualmente, se convirtió en el jefe de la división de reclutamiento. William dedicó 2 décadas de su vida al servicio militar. William eligió continuar su educación mientras seguía con su carrera militar. Tiene una licenciatura en Relaciones Públicas de la Universidad de Carolina del Sur. Continuó sus estudios en Justicia Penal y Gestión de Desastres y Emergencias, obteniendo eventualmente una maestría. William era inteligente, sereno y orientado a objetivos,
aunque modesto e introvertido. Prefería las reuniones tranquilas a las fiestas ruidosas y generalmente evitaba el centro de atención. Se casó joven y fue padre de 2 hijos. Se le consideraba un hombre de familia dedicado y un padre responsable. Después de su jubilación militar, William trabajó como cabo en el departamento de policía de una ciudad universitaria. Se le encargó garantizar la seguridad de la comunidad del campus y abordó sus deberes con seriedad y responsabilidad. A pesar de recibir un arma de servicio, nunca tuvo que usarla durante su carrera. Kathleen y Jeffrey, una pareja extraña pero feliz, cruzaron sus caminos a mediados de la década de 2000. Jeffrey todavía estaba en el ejército en ese momento, y estaba casado con su primera esposa. Parecía poco probable que el severo y callado militar tuviera algo en común con la llamativa, audaz y buscadora de atención rubia, pero sintieron una atracción mutua instantánea. Su diferencia de edad de 5 años, el matrimonio existente de Jeffrey y las luchas periódicas de Kathleen con el alcohol, con las que él luchaba constantemente, no disuadieron su relación. Jeffrey rápidamente solicitó el divorcio para estar con su nuevo amor. Se casaron inesperadamente en una capilla de Las Vegas, después de conocerse durante menos de 5 meses. En 2005. La pareja dio la bienvenida a su única hija, una niña llamada Lola. Se mudaron a Calera, Alabama, el estado natal de Jeffrey, y se instalaron en una acogedora casa construida a medida. Kathleen diseñó personalmente su dormitorio. Los vecinos elogiaron la casa de los West, que estaba decorada con retratos de su ídolo, Marilyn Monroe, y los describieron como una pareja feliz. A pesar de ser diametralmente opuestos, Kathleen siempre se esfuerza por lucir deslumbrante y atractiva, usando maquillaje audaz, peinados elegantes y atuendos al estilo de Barbie. Le gustaba llamar la atención de la gente y recibir cumplidos, siempre apareciendo alegre y sonriente. Jeffrey, por otro lado, parecía opacado por su presencia, apareciendo reservado, serio y altamente disciplinado, un reflejo de su larga carrera militar y la doble vida de una rubia como ama de casa y gatita. A pesar de sus mejores esfuerzos y su apariencia llamativa, Kathleen no pudo establecer una exitosa carrera como modelo. Después del matrimonio y el nacimiento de su hija, se concentró en crear un hogar cómodo y en criar a su hija. Sin embargo, la vida mundana de ama de casa era insuficiente. Deseaba atención y reconocimiento. Con el auge de las redes sociales a finales de la década de 2000, comenzó a publicar fotos en línea de manera activa. Inicialmente estas eran fotografías inocentes con temática de Barbie o Marilyn Monroe. Sin embargo, gradualmente se volvieron más provocativas y atrevidas. Según amigos cercanos, su esposo no solo apoyó su nuevo pasatiempo, sino que también actuó frecuentemente como su fotógrafo personal. Al principio parecía inofensivo, pero eventualmente se convirtió en un negocio rentable para Kathleen gracias a los suscriptores de pago. Compraron una variedad de platos de mariscos listos para llevar de un popular restaurante local, una botella de buen brandy y absenta en el supermercado. Kathleen había elegido velas aromáticas de una tienda cercana para crear un ambiente romántico, y parecían felices y despreocupados, sonriendo y bromeando, sin ningún indicio de la tragedia inminente, como captaron las cámaras de vigilancia en cada lugar. Después de regresar a casa con sus compras, la pareja cenó y bebió alcohol. Kathleen, que anteriormente había luchado contra el alcoholismo, se transformó en su alter ego en línea, una gatita. Le pidió a Jeff que hiciera una sesión de fotos sexy, primero en lencería y luego sin ropa. Jeff, quien no se opuso, tomó varias fotos reveladoras, las cuales fueron publicadas en el perfil privado de Solo para fans de Kathleen, alrededor de las 10 p.m. Sin embargo, la velada romántica que se suponía que terminaría en una noche apasionada, se convirtió rápidamente en una pesadilla, resultando en un desenlace trágico. El cuerpo fue encontrado en la carretera temprano el 13 de enero. Alrededor de las 5 a.m. una joven vecina del oeste se dirigía a su trabajo. El sol aún no había salido, pero afuera estaba lo suficientemente iluminado. Al pasar por el lado oeste de su casa notó algo que se estaba desacelerando, pero le tomó un momento darse cuenta de qué era. Rápidamente notó a una mujer casi completamente desnuda, tendida inmóvil en la carretera. También pensó que vio a alguien parado en el umbral de la casa, quien rápidamente desapareció en las sombras cuando ella se acercó durante el interrogatorio. No podía decir si esta persona entró en la casa o huyó por la calle. Asustada e insegura de qué hacer, la joven dudó antes de acercarse al cuerpo, regresó a casa, informó a sus padres, y todos llamaron a los servicios de emergencia para reportar el horrible descubrimiento. Mientras esperaban la asistencia, se acercaron a regañadientes a la mujer en el suelo, a quien reconocieron como la Sia Young West, y le tomaron el pulso.
Desafortunadamente no había ninguno. Su cuerpo estaba frío y mostraba signos de rigor mortis. Kathleen fue encontrada boca abajo, principalmente en la acera, vistiendo solo un sujetador rosa brillante. Se había formado un charco de sangre bajo su cabeza, y había una botella de absenta cerca. Parte de su contenido se derramó en la carretera, dejando manchas de sangre en las botellas. Su teléfono inteligente destrozado yacía cerca. Debido a que era una zona residencial tranquila, no había otros testigos esa noche. Así, el intervalo de tiempo entre la última vez que se vio el coche de los West, alrededor de las 8:30 p.m. El cuerpo sin vida de Kathleen fue descubierto por un vecino a las 5 a.m., y sigue siendo un misterio, probablemente presenciado solo por su esposo. ¿Qué está ocultando el señor West? El detective Michael Melhoff, uno de los primeros en llegar a la escena, se dirigió a la casa donde se descubrió el cuerpo de la mujer. Un hombre respondió a la puerta, pareciendo ansioso pero alegando ignorancia de las circunstancias. Cuando se le preguntó sobre el paradero de su esposa, explicó que acababa de despertarse y no la encontró en la cama. El detective luego le pidió que saliera, diciéndole que se había descubierto el cuerpo de una mujer, identificada por los vecinos como Kathleen West, cerca de la casa. El hombre con chaqueta persiguió al oficial y confirmó que la fallecida era efectivamente su esposa. Sin embargo, la reacción de Jeff fue inusualmente tranquila. No se apresuró hacia el cuerpo, llorando o gritando. Cuando se le preguntó sobre su paradero y actividades esa noche, el señor West declaró que había dormido profundamente porque habían estado bebiendo la noche anterior, y se le preguntó qué pensaba que había sucedido. Simplemente se encogió de hombros, insinuando que podría haber sido un accidente desafortunado. El señor West también reveló que su esposa tenía trastorno afectivo bipolar, necesitaba medicación y luchaba con el alcohol, comportándose de manera errática cuando estaba ebria. Mencionó que ella solía saltar en su trampolín del patio trasero, a veces fallando y lastimándose. Una búsqueda en la casa no arrojó evidencia de una lucha o violencia. 2 copas y una botella de brandy medio vacía estaban sobre la mesa de la cocina, junto a platos con restos de comida. Sus tacones altos, capturados en sus últimas fotos, yacían debajo de la mesa, y la ropa interior que coincidía con el sujetador que llevaba puesto cuando la encontraron estaba en el suelo. Sin embargo, varios pañuelos manchados de sangre en la basura y una botella de limpiador abierta generaron preocupaciones. Ese día, Jeffrey fue arrestado como el principal y único sospechoso del caso. Jeffrey anotó en la cronología de los eventos que describían su última noche con su esposa que ella bebió en exceso, lo cual no le gustaba. Después de la reveladora sesión de fotos, él esperaba que se trasladaran al dormitorio para un ambiente más íntimo. Se alejó para ducharse unos minutos y regresó para encontrar a su esposa todavía sentada en la mesa, bebiendo absenta directamente de la botella y enviando mensajes en su teléfono. Kathleen ignoró las peticiones de Jeff de guardar el dispositivo. Intentó arrebatarle el teléfono de las manos, lo que resultó en una pequeña pelea en la que accidentalmente le dio un codazo en la cara a su esposa, haciendo que unas gotas de sangre fluyeran de su nariz. Según él, esta es la sangre encontrada en las servilletas desechadas por la policía. El señor West finalmente tomó el teléfono de su esposa y después de abrir la puerta, lo arrojó a la oscuridad. Declaró que después de esto se dio la vuelta y se fue a la cama. Estaba seguro de que su cónyuge eventualmente se calmaría y se uniría a él. Supuestamente no tenía idea de cómo habían progresado los eventos hasta que la policía llamó a su puerta y preguntó por Kathleen. Especuló que su esposa había salido a buscar su teléfono, que rara vez dejaba atrás, y había llevado la botella de absenta para terminarla. También sugirió que podría haberse caído, golpeado la cabeza con la botella, perdido el conocimiento y congelarse hasta morir, o que había sido atacada. El señor West no pudo explicar por qué a la Ciara. West le faltaba la parte inferior de su atractivo conjunto de lencería rosa, o por qué fue a buscar su teléfono y sujetador, sin ponerse ninguna prenda exterior que colgaba cerca de la entrada. Explicó tal comportamiento en términos de intoxicación por alcohol y la teoría principal. La historia del sospechoso parecía sospechosa e inconsistente. Afirmó estar demasiado intoxicado para recordar detalles específicos, dejando a la investigación armar la cronología de los eventos. La evidencia era limitada y no había testigos. La autopsia determinó que la mujer de 42 años murió como resultado de un trauma contundente en la cabeza, probablemente causado por la botella de absenta descubierta cerca, agravado por la hipotermia.
En el momento del incidente, su nivel de alcohol en sangre estaba por encima del 25%, lo que indica una intoxicación severa con deterioro de la coordinación y un alto riesgo de perder el conocimiento. A primera vista, todo parecía estar en orden. Kathleen, muy ebria, salió a buscar su teléfono, trayendo consigo una botella de absenta sin terminar. Lo más probable es que hubiera perdido el equilibrio al alcanzar su gadget, se hubiera caído, golpeado la cabeza con la botella, perdido el conocimiento, y muerto como resultado de la lesión y la exposición. La botella con manchas de sangre yacía cerca de su cabeza, y el teléfono inteligente, que fue la razón por la que salió de casa, fue descubierto cerca. Sin embargo, la investigación consideró que este escenario era demasiado simplista y montado, y los expertos confirmaron que la herida en la cabeza fue causada por la botella junto al cuerpo. Sin embargo, el análisis forense sugirió que si ella se hubiera caído sola, la botella se habría alejado en lugar de permanecer paralela a su cabeza. Se encontraron las huellas dactilares de Kathleen y su esposo en la botella. Había algunas huellas borrosas, que no pudieron ser identificadas. Los investigadores llegaron a una conclusión diferente después de descubrir servilletas manchadas de sangre y una botella abierta de limpiador doméstico en la casa. Su teoría, presentada más tarde como la principal y única plausible en el tribunal, sugería que la pareja discutió por la obsesión de Kathleen con sus suscriptores. En un ataque de ira, Jeff la golpeó con la botella, lo que resultó en su muerte. En un ataque de pánico, intentó simular una caída accidental, limpiando la sangre en la casa pero sin deshacerse adecuadamente de las pruebas. Esta teoría fue parcialmente respaldada por la aplicación de fitness del teléfono de Jeff, que registraba sus pasos. Según la aplicación, estuvo activo en la casa hasta la medianoche y luego de nuevo temprano por la mañana, antes de que llegara la policía, contradiciendo su afirmación de estar dormido. La policía sospechaba que él estaba intentando ocultar pruebas durante esos momentos, posiblemente con la ayuda de un tercero. Durante el interrogatorio, la vecina que descubrió el cuerpo declaró que vio una silueta masculina en la puerta de la casa que se marchó rápidamente en una dirección desconocida. No podía estar segura de si era el señor West o alguien más. En la tenue luz de la mañana temprana, tampoco podía decir si esta persona había entrado en la casa o no. Esta información despertó el interés de los investigadores, dada la popularidad en línea de la fallecida. Tenía muchos admiradores hombres que pagaban para ver las fotos reveladoras del gatito. Como resultado, surgió una teoría que postulaba la existencia de un seguidor obsesionado entre sus suscriptores. Quizás alguien quería conocer a Kathleen en persona y la localizó con la esperanza de establecer una conexión más personal. La ama de casa de mediana edad recibió mensajes de varios hombres, algunos con propuestas inapropiadas, pero ella mantuvo la distancia. No se descubrieron amenazas explícitas ni acoso en las comunicaciones. Hay algunos fans devotos. Vivir en otros estados con coartadas creíbles fue rápidamente descartado como sospechoso. No obstante, las huellas encontradas en la puerta no pertenecían a los propietarios de la casa. Estas huellas desaparecieron en el césped, dejando su origen como un misterio. ¿Podría el señor West haber lastimado a su esposa? Sus vecinos, amigos y familiares describieron a la pareja como feliz y próspera. Jeffrey estaba al tanto de las inusuales actividades en línea de su esposa, pero las consideraba un entretenimiento inofensivo. Mientras tanto, el círculo social de Kathleen no estaba al tanto de su alter ego, la gatita, y la mayoría de sus seguidores desconocían su verdadera identidad. Cuando se le preguntó si alguna vez había sido violento con su esposa, Jeffrey lo negó vehementemente, diciendo que la amaba demasiado como para hacerle daño. Sin embargo, las discusiones se habían vuelto una ocurrencia habitual en su hogar. Se descubrió un intercambio de mensajes de texto particularmente revelador del 12 de enero en sus teléfonos, en el cual la pareja discutía acaloradamente. Kathleen reprendió a Jeffrey por no igualar su vivacidad y temperamento, incluso sugiriendo que eran incompatibles. Jeffrey seguía siendo el principal sospechoso, con pruebas forenses e información recopilada que solo insinuaban su culpabilidad. Notablemente, tras su arresto, no solo sus padres, sino también su hija y sus suegros salieron en su defensa, firmemente convencidos de su inocencia y afirmando que nunca podría hacerle daño a su esposa. Juicio y veredicto. Después de ser arrestado, Jeffrey West no pudo pagar la fianza de $500 con 0 centavos establecida, lo que lo obligó a permanecer en custodia hasta su juicio. Esta espera duró casi 3 años. Se le ofreció un acuerdo de culpabilidad, admitiendo su culpabilidad en la muerte de su esposa a cambio de una sentencia más corta. Sin embargo, Jeffrey se negó firmemente, insistiendo en su inocencia. El juicio, que comenzó en noviembre de 2020, recibió mucha atención mediática,
gracias en parte a la reputación en línea de Kathleen. Esta publicidad puso una presión significativa sobre los jueces y jurados. A estas alturas, se había descartado la participación de terceros en los eventos de aquella fatídica noche. La fiscalía sostenía que todas las pruebas apuntaban al señor West. Creían que estaba celoso y golpeó a su esposa con una botella mientras estaba bajo la influencia del alcohol, lo que resultó en lesiones mortales. En un ataque de pánico le sugirieron que montara la escena para que pareciera un accidente y que eliminara las pruebas del interior de la casa. El equipo de defensa de Jeffrey argumentó que la muerte de Kathleen fue accidente, citando sus extremadamente altos niveles de alcohol en sangre como un factor que influyó en su equilibrio y coordinación. La madre de Kathleen dio un testimonio conmovedor en apoyo a su yerno. Describió a su hija como excéntrica, pero insistió en que Jeffrey la amaba incondicionalmente y nunca le haría daño. También pidió al tribunal que considerara a su nieta Lola, quien había perdido a su madre y estaba a punto de perder a su padre. El 11 de enero de 2021, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por homicidio involuntario. Jeffrey recibió una sentencia máxima de 13 años, teniendo en cuenta el tiempo ya cumplido. Notablemente, si hubiera aceptado el acuerdo inicial de culpabilidad, podría haber sido liberado antes. Los recursos de apelación de Jeffrey y sus abogados han sido infructuosos hasta ahora. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Imagina despertarte un día y descubrir que alguien que conoces ha desaparecido sin una palabra. Eso es lo que le sucedió a Tina Sandoval en un pueblo de Colorado en 1995. Su historia recuerda a un misterio fascinante, completo con comportamientos extraños y un matrimonio fallido. En esta historia, repasaremos su extraña desaparición y la impactante verdad que salió a la luz más de 20 años después, dejando a todos atónitos. Christina Tina Marie Tourneur Sandoval comenzó su vida en Windsor, Colorado. Michael y Mary Ellen Tourneur dieron la bienvenida a su hija el 17 de marzo de 1972. Era una joven decidida y enérgica que sobresalía en muchas áreas de su vida. Tina se graduó de Windsor High School, donde no solo estudió, sino que también compitió en atletismo, voleibol, baloncesto y knowledge ball. Sus talentos iban más allá del deporte. Tocaba la trompeta en la banda de la escuela y cantaba en el coro. Como la segunda de los 9 hijos de sus padres, asumió naturalmente el papel de cuidar a sus hermanos, inculcándole un fuerte sentido de compasión por los demás. El instinto maternal de Tina la llevó a seguir una carrera en enfermería, y después de la escuela secundaria obtuvo un título de asociado en enfermería en el IFMS Community College. Durante sus años en la universidad, conoció a John Sandoval, quien quería ser técnico en radiología. El compromiso de Tina con su educación fue inquebrantable. También continuó su educación obteniendo una licenciatura en enfermería de la Universidad del Norte de Colorado. Para financiar su educación, trabajaba como enfermera práctica licenciada los fines de semana en el Northern Colorado Medical Center. El compromiso de Tina con la excelencia se reflejaba en sus logros académicos. Se graduó de UNC en mayo de 1995, ubicándose en el 5% superior de su clase de enfermería. Tina comenzó su carrera de enfermería en el Departamento de Oncología del North Colorado Medical Center. La vida personal de Tina estuvo marcada por su matrimonio con John Sandoval, que tuvo lugar el 31 de diciembre de 1991, en las pintorescas montañas rocosas de Colorado. Sin embargo, su matrimonio estuvo lleno de dificultades, y Tina solicitó el divorcio menos de 2 años después de su boda. Su determinación de seguir adelante con su vida y una perspectiva positiva del futuro la llevaron a mudarse a un nuevo apartamento y a retomar las citas. Susan Tourneur, la hermana de Tina, se preocupó cada vez más el 19 de octubre. Tina informó a Susan de sus planes de encontrarse con John en su casa después de su turno ese día. Tina consideró la reunión significativa porque giraba en torno a la necesidad de John de firmar ciertos documentos y pagar una deuda con el IRS como parte de los pasos finales en su proceso de divorcio. Sin embargo, la situación era tensa porque John se oponía al divorcio de Tina y no quería que ella saliera con nadie más. Además, Tina estaba preocupada por la reunión debido a algunos incidentes preocupantes en el pasado que involucraban a John, lo que la ponía nerviosa por su encuentro con él. Tina contactó a Susan pidiéndole que la acompañara a la reunión. Desafortunadamente, Susan tenía compromisos laborales ese día y no pudo acompañar a su hermana. En lugar de su presencia real, Susan le pidió a Tina que la llamara justo después de la reunión con John para darle una actualización sobre cómo había ido todo. Susan esperó ansiosamente la llamada de Tina todo el día, pero nunca llegó.
Todavía en el trabajo y cada vez más preocupada, Susan decidió involucrar a su madre, Mary Tourney. Mary fue al apartamento de Tina para ver cómo estaba, solo para descubrir que no estaba allí. Mary fue a la casa de John, donde vivía con su tía, porque sintió que algo estaba mal. Desafortunadamente, John no estaba en casa en ese momento. La preocupación de Mary creció cuando notó la chaqueta de Tina en la cocina, lo que indicaba que ella había estado allí en algún momento. Temiendo por la seguridad de su hija, Mary informó de inmediato a la policía sobre la desaparición de Tina esa noche. La investigación sobre la desaparición de Tina tomó un giro preocupante a medida que la policía profundizaba en el caso. Cuando llegaron al apartamento de Tina, todo parecía estar en orden, lo cual coincidía con sus expectativas. Tina parecía haber regresado a casa después de un cambio de turno y luego se había ido de nuevo. Dentro del apartamento, se descubrió su uniforme de enfermera, lo que indicaba que ella realmente había estado allí. Sin embargo, un inquietante misterio se cernía porque su coche no aparecía por ningún lado. Y llevó a las autoridades a iniciar una búsqueda en la zona alrededor de las 3 a.m. del 20 de octubre. El coche de Tina fue encontrado estacionado a solo 4 calles de la casa de John. La situación se volvió más siniestra cuando un perro policía rastreó el olor de Tina desde el asiento del conductor de su coche hasta la casa de John. John Sandoval era una figura familiar para las fuerzas del orden, habiendo sido previamente condenado por acoso y robo, lo que resultó en varias interacciones con la policía. Cuando la policía llegó a la casa de John, él intentó huir saltando por la ventana de un dormitorio. Se necesitó restricción física para someterlo y detenerlo. Durante el arresto, se descubrieron rasguños frescos en el torso y el cuello de John. John fue arrestado inicialmente por allanamiento y cargos no relacionados. Sin embargo, la policía sabía que necesitaba interrogarlo sobre la desaparición de Tina. En esta etapa temprana de la investigación, no estaba claro qué cargos específicos se le presentarían en relación con su desaparición. Cuando fue interrogado por la policía sobre Tina, John afirmó no tener conocimiento de su paradero. Se inició una búsqueda en su casa y coche revelando artículos perturbadores. Entre los hallazgos, había un balde blanco de 5 galones y una pala nueva con barro en la hoja. Además, las tarjetas de crédito de Tina fueron descubiertas en posesión de John, así como una pistola de 9 milímetros cargada, cuerda y una linterna encontradas dentro de su vehículo. A pesar de las pruebas acumuladas y la búsqueda de respuestas, John se negó a cooperar con la investigación. La familia y los colegas de Tina proporcionaron a la policía información crucial sobre su estado mental y las razones de su solicitud de divorcio. Revelaron que Tina estaba extremadamente nerviosa por su reunión con John ese día en particular. Dadas sus perturbadoras revelaciones sobre su comportamiento, les explicó a sus compañeros de trabajo que John tenía voyeurismo, un trastorno psicológico que lo llevaba a involucrarse en comportamientos perturbadores. Según Tina, si John veía a una mujer atractiva en público, la seguía hasta su casa y realizaba una observación prolongada que podía durar varios días. Además, él saldría de su casa a medianoche para participar en actividades voyeuristas como espiar a través de las ventanas de las casas de las mujeres. En ocasiones, él entraba en estas casas y se escondía en lugares ocultos, como armarios, para vigilar de cerca a sus víctimas. Tina también reveló que durante estas intrusiones, John robaba la ropa interior de las mujeres y la llevaba a casa. En un detalle especialmente angustiante, Tina le dijo a su familia y colegas que no era inmune al comportamiento voyeurista de John. Él la confirmó que él la había estado observando y describió haber visto su coche estacionado fuera de su nuevo apartamento durante horas, lo que aumentó sus miedos y preocupaciones por su seguridad. Tina había discutido sus preocupaciones sobre John con su familia, lo cual reveló cuando le informó de su intención de solicitar el divorcio. Él respondió con una amenaza inquietante. John había puesto una pistola en su propia cabeza, lo que resultó en una situación aterradora y potencialmente peligrosa. Este inquietante incidente alimentó las preocupaciones de Tina sobre el potencial de su esposo para hacer daño. También le había dicho a su médico que le preocupaba que John pudiera poner en peligro su seguridad. A pesar de estos indicadores profundamente preocupantes y otras pruebas circunstanciales, el fiscal de distrito en ese momento creía que se necesitaban pruebas más concretas para arrestar y acusar a John, y los investigadores enfrentaban obstáculos significativos. La ubicación de Tina seguía siendo desconocida. Las circunstancias que rodearon su desaparición eran inciertas, y ningún testigo pudo arrojar luz sobre la situación. Dada la ocupación de John en un cementerio, y su conocimiento de los procedimientos de entierro,
Las autoridades realizaron una búsqueda exhaustiva de Tina en una variedad de lugares, incluyendo embalses y bosques. Las fuerzas del orden también llevaron a cabo una búsqueda sombría en varias tumbas de la zona. Las tumbas fueron examinadas cuidadosamente para ver si contenían los restos de Tina. Aunque la investigación fue exhaustiva, ninguno de los esfuerzos produjo pruebas concluyentes. El caso eventualmente se enfrió, dejando numerosas preguntas sin respuesta. El certificado de defunción de Tina fue emitido en 2002 por el estado de Colorado después de que un juez determinara en diciembre de 2001 que había suficiente evidencia para creer que ella estaba fallecida. A pesar del paso del tiempo, la policía mantenía su creencia de que John estaba involucrado en la desaparición de Tina. Había sido un sospechoso desde que se reportó la desaparición de Tina, y eso no había cambiado. Sin embargo, la creencia por sí sola no era suficiente para presentar cargos, principalmente porque el cuerpo de Tina nunca había sido encontrado, dejando un vacío crítico en las pruebas necesarias para una acusación. En junio de 2009, un nuevo fiscal de distrito nombrado para el puesto decidió reexaminar las pruebas, lo que marcó un punto de inflexión significativo en el caso. A pesar de la ausencia de nuevas pruebas, decidió acusar a John Sandoval de asesinato en primer grado. Esta decisión se basó en la creencia de que las pruebas circunstanciales acumuladas con el tiempo eran contundentes y podrían llevar a una condena. Aunque el destino exacto de Tina y la ubicación de sus restos eran desconocidos, John fue acusado oficialmente de asesinato en primer grado. Después de ser acusado, John se declaró no culpable. El caso de la fiscalía giraba en torno a la afirmación de que la salvaje Tina nunca había sido encontrada. Estaban convencidos de que estaba muerta. Después de salir del trabajo en la mañana del 19 de octubre de 1995, todas sus actividades se detuvieron abruptamente. No había habido actividad en sus tarjetas de crédito, cuenta bancaria, licencia de enfermería, ingresos o seguridad social desde esa fecha. Tina no tenía pasaporte, y no había evidencia de que hubiera cambiado su nombre, lo que requeriría una petición legal al tribunal. Tina fue presentada en el tribunal por la fiscalía como una joven responsable y confiable que asistía al trabajo de manera constante y pagaba sus cuentas a tiempo. Recientemente había firmado un contrato de arrendamiento para un nuevo apartamento, lo que indicaba que no tenía planes de mudarse o empezar de nuevo en otro lugar. Como resultado, la fiscalía afirmó que la única explicación plausible para su ausencia inexplicada era que había sido víctima de un juego sucio, específicamente un asesinato, y que todas las pruebas apuntaban a su esposo, John Sandoval, como el perpetrador más probable. El caso de la fiscalía se basaba principalmente en pruebas circunstanciales. Como no había cuerpo ni pruebas físicas que vincularan directamente a John con la desaparición de Tina, estaban preparados para presentar el testimonio de 137 testigos para sustentar su caso, afirmando que John no solo mató a Tina, sino que también deshizo su cuerpo. A lo largo del juicio, el jurado se enteró de las tendencias voyeuristas de John y su patrón de seguir y acosar a mujeres, lo que añadió otra capa de evidencia para que la fiscalía considerara. La defensa afirmó que John Sandoval no estaba involucrado en la desaparición de Tina y cuestionó si ella estaba realmente muerta, especulando que podría haber dejado la ciudad para comenzar una nueva vida y presentándola como una fugitiva. El jurado, sin embargo, no estuvo de acuerdo con los argumentos de la defensa. Después de 7 horas de deliberación, condenaron a John por el crimen. Como resultado, fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad. Sin embargo, la condena de John fue anulada en marzo de 2016 debido a errores de procedimiento descubiertos por la Corte de Apelaciones de Colorado. Ante un segundo juicio, John aceptó un acuerdo de culpabilidad. Pidió el acuerdo, que le permitió declararse culpable de un cargo menor de asesinato en segundo grado, a cambio de revelar la ubicación del cuerpo de Tina. La familia de Tina había sospechado durante mucho tiempo que estaba muerta, y esta revelación confirmó sus temores. John luego llevó a las autoridades al cementerio Sunset Memorial Garden de Greeley, específicamente a la tumba del veterano de la Segunda Guerra Mundial, Arthur Hart, quien era una de las 3 tumbas abiertas, el día en que Tina desapareció. John había enterrado los restos de Tina unos 2 pies por debajo de la tumba de Arthur, ocultos por un edredón cubierto con una lona y sellados con cinta adhesiva. Desafortunadamente, los trabajadores del cementerio enterraron por error a Arthur sobre los restos de Tina, después de que John los hubiera escondido allí. Como parte del acuerdo de culpabilidad, John fue condenado a 25 años de prisión más 5 años de libertad condicional.
Esta sentencia fue fechada retroactivamente a agosto de 2010, cuando fue originalmente condenado por asesinato en primer grado. Durante la audiencia de sentencia, John se disculpó y ofreció sus condolencias a la familia en duelo de Tina. Michele Marie Somers nació en 1957 como hija de Milton y Helen Somers. Michele creció en Concord, California, donde tocaba el violín, actuaba, animaba y fue la reina del baile de bienvenida, destacándose académicamente con calificaciones perfectas. Michele también era una devota seguidora de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sus diversas experiencias incluyeron ser estudiante de intercambio en Suiza, seguir una carrera de modelaje y ganar el título de Miss Concord en 1976. El 11 de abril de 2007, Michele McNeil, una residente de 50 años de Pleasant Grove, Utah, se estaba recuperando en casa de una cirugía. La hija de Michele, Alexis Somers, inicialmente la cuidó después de que fue dada de alta del hospital, pero su esposo, el Dr. Martin McNeil, eventualmente asumió su cuidado. Michele y Martin se conocieron en un evento para jóvenes solteros mormones y se casaron cuando Michele solo tenía 21 años. Todavía están casados casi 3 décadas después. Martin, un psiquiatra en ejercicio, y Michele, una ex reina de belleza convertida en modelo, compartían el deseo de tener hijos, y eventualmente ampliaron su familia para incluir 4 hijos biológicos en un corto período de 5 años después del matrimonio, así como adoptaron 4 hijos, 3 de los cuales son de Ucrania. Martin acompañó a sus hijas pequeñas a la escuela el 11 de abril, dejando a 4 hijos adultos y 4 hijos menores en casa el día anterior. Alexis, que había salido para reanudar la escuela de medicina, llamó a Michele a las 8:45 a.m. para preguntar por su salud. Michele le aseguró a Alexis que estaba bien. Michele se había sometido a un lifting facial poco más de una semana antes, el 3 de abril, y estaba tomando medicamentos recetados con instrucciones de descansar. Alexis la había cuidado durante unos días antes de regresar a la escuela, y Michele le dijo que se sentía bien y que planeaba recoger a las niñas más tarde ese día. Después de dejar a las niñas en la escuela, Martín fue a trabajar, donde recibió un premio, y le pidió a un fotógrafo que le tomara una foto. Después de la ceremonia de premiación, recogió a su hija a las 11:30 a.m. y las llevó a casa. Cuando regresaron, las llamadas a Michele no fueron respondidas, lo que llevó a Martín y su hija a buscarla por toda la casa. Descubrieron a Michele sumergida en la bañera, completamente vestida. Martín le indicó a su hija que buscara ayuda, y ella corrió a la casa de un vecino. Martin marcó el 911 e informó al despachador que estaba realizando RCP. También informó a un colega que estaba realizando un código en su esposa. Cuando Alexis llamó a Martin le dio la angustiosa noticia: «Tu madre está en la bañera y no está respirando». Los vecinos preocupados se apresuraron a entrar al baño para ayudar y notaron a Martin inclinado sobre el rostro de Michele. Michele yacía boca arriba con la cabeza bajo el grifo y las piernas y los pies dentro de la bañera. Con la ayuda de los vecinos, Michele fue sacada de la bañera y Martin comenzó la resucitación cardiopulmonar. Una vez que llegaron los paramédicos, se hicieron cargo de los esfuerzos de resucitación. Durante este proceso, Michele hizo un sonido burbujeante y expulsó una gran cantidad de líquido de su boca varias veces. Martin les dijo a los paramédicos que no había estado fuera de la casa por mucho tiempo, y que Michele podría haber sobredosis de medicamentos para el dolor y resbalado en la bañera, golpeándose la cabeza. Martin descubrió a Michele desplomada sobre la bañera, con su parte inferior del cuerpo afuera. Michele fue declarada muerta a su llegada al hospital. La diorta, Maureen Fricke, la médico forense, concluyó que la muerte de Michele fue natural y causada por una enfermedad cardiovascular, específicamente hipertensión y miocarditis. Dentro de los 9 días posteriores al funeral de Michele, Gypsy Gillian Willis se mudó a la casa de Martin. Martin inicialmente les dijo a sus hijos que la había contratado como niñera para cuidar a los otros 4 niños pequeños en casa. Sin embargo, los hijos adultos de Martin estaban preocupados por la situación. Cuando Alexis preguntó sobre su relación con una gitana, Martin le dijo que se fuera de la casa. Más tarde se descubrió que Gypsy no estaba trabajando como niñera. En cambio, ella se mantuvo reservada. Escribiendo con Martin como su pareja, fueron juntos a Wyoming, donde Gypsy presentó a Martin a su familia como su prometido, e incluso tomó el nombre de Julian McNeil. Martin le propuso matrimonio a una gitana inesperadamente solo 3 meses después de que su esposa muriera. Alexis,
su hermana Rachel y la hermana de Michele, Linda Clothes, tenían sospechas sobre la supuesta causa natural de la muerte de Michele y, convencidas de que Michele había sido asesinada, instaron a la policía a reinvestigar el caso. Contactar a varios periódicos de Utah, la oficina del gobernador y las autoridades requiere esfuerzos persistentes, lo que eventualmente lleva a la reapertura del caso de Michele. Un toxicólogo examinó el informe de toxicología de la autopsia y descubrió que la sangre de Michele contenía concentraciones de Valium, Percocet para Narrogin y Ambien, que eran suficientes para dejarla gravemente aturdida y difícil de despertar. Un médico forense, el Dr. Todd Gray, revisó el informe y cambió la causa de la muerte de natural a indeterminada. La causa de la muerte de Michele fue reclasificada como una combinación de enfermedad cardíaca y toxicidad por drogas, lo cual difería de la enfermedad cardíaca atribuida anteriormente. A medida que avanzaba la investigación sobre el pasado de Martin, se reveló una vida basada en el engaño. Martin cometió fraude en sus 20s, escribiendo cheques falsificados para financiar su lujoso estilo de vida. Su historial criminal incluía condenas por falsificación y robo mayor, lo que resultó en una sentencia de 180 días de prisión. Tras su liberación, Martin se inscribió en la Facultad de Medicina utilizando 2 expedientes académicos falsificados. Había presentado el expediente académico de otra persona durante el proceso de solicitud. Además, la policía descubrió que Martin había afirmado falsamente ser esquizofrénico para obtener una baja del ejército. Tras su baja, recibió $3.00 al mes del Departamento de Asuntos de Veteranos durante más de 3 décadas, y la policía investigó el caso más a fondo. Tras la muerte de Michele, Martin intentó organizar la adopción de los 3 niños que habían adoptado de Ucrania. Para facilitar esto, ideó un plan engañoso que involucraba a una de sus hijas, Giselle McNeil, de 16 años, disfrazada como unas vacaciones de verano. Te envió a Giselle. Durante su ausencia, Martin y Gypsy asumieron su identidad. Gypsy obtuvo un número de seguro social fraudulento, tarjeta de Idaho y un certificado de nacimiento, y los dos fueron a la corte, cambiando con éxito la fecha de nacimiento de Giselle por 20 años. Martin y Gypsy fueron condenados por robo de identidad y otros cargos federales, y ambos se declararon culpables de cargos estatales de fraude después de que Martin cumpliera 3 años de prisión. Más tarde, fue acusado de asesinato, delito grave de primer grado, y obstrucción de la justicia, delito grave de segundo grado. La fiscalía afirmó que Martin cometió asesinato premeditado contra su esposa. Afirmaron que él coaccionó a Michele para que se sometiera a una cirugía estética como parte de un asesinato meticulosamente planeado. Según la fiscalía, Martin persuadió al cirujano que realizó el lifting facial para que recetara medicamentos específicos necesarios para llevar a cabo el crimen. Según se alega, Martin drogó a Michele después de su cirugía estética y luego la ahogó en su bañera. La fiscalía alegó que el motivo de Martin era el deseo de estar con su amante, una gitana. El tribunal se enteró de que Martin animó activamente a Michele a hacerse un lifting facial a pesar de su falta de interés previo en el procedimiento. El comportamiento de Martin cambió drásticamente cuando cumplió 50 años, según el testimonio, incluyendo un renovado compromiso con el ejercicio, la pérdida de peso y las visitas a la sala de bronceado. Michele, preocupada por una posible aventura, le preguntó sobre su repentina obsesión con su apariencia. Martin respondió sugiriendo que se enfocara en su apariencia y considerara un lifting facial. Michele confió en su hija Alexis en marzo de 2007, temiendo que Martin estuviera teniendo una aventura. Michele investigó los registros telefónicos de Martin y descubrió un número marcado con frecuencia, lo que despertó sospechas de infidelidad. Cuando ella lo confrontó, Martin desestimó sus preocupaciones como infundadas. En un intento de desviar su atención, le ofreció pagar por el lifting facial de Michele y sugirió que se fueran de crucero por 2 semanas después. Contrario a las afirmaciones de Martin, la fiscalía alegó que había estado teniendo una aventura desde noviembre de 2005. Gypsy Willis, la mujer que él más tarde afirmó haber conocido solo después del funeral de Michele, donde supuestamente la contrató como niñera de los niños. Los dos se conocieron primero en línea, y Gypsy confirmó que estaba al tanto del estado civil de Martin. La fiscalía afirma que Martin comenzó a planear el asesinato de Michele meses antes de su muerte para facilitar su relación con Gypsy. Afirmaron que él fingió estar enfermo para establecer una coartada, haciendo que pareciera poco probable que atacara físicamente a su esposa. Martin discutió preocupaciones de salud contradictorias con varias personas que caminaban con una cojera y usaban un bastón. En la iglesia,
les dijo a los congregantes que tenía cáncer y que le quedaba menos de un año de vida. Mientras tanto, les contó a sus colegas una variedad de historias sobre su salud, que iban desde neuropatía periférica en su dedo del pie hasta cáncer en su dedo gordo y problemas neurológicos similares a los de la cera. La fiscalía luego detalló la cirugía de Michele y los eventos que siguieron, enfatizando que fueron las acciones de Martin después de la muerte las que generaron serias preocupaciones en el caso. En marzo de 2007, Martin organizó reuniones con un cirujano plástico para Michele, quien participó activamente en las consultas y citas. A pesar de su nerviosismo, Michele aceptó someterse a la cirugía. Martin acompañó a Michele a una visita con un médico de atención primaria antes del procedimiento para asegurar su seguridad. Durante esta visita, el médico de atención primaria de Michele habló sobre su presión arterial alta y sugirió posponer la cirugía. A pesar de este consejo, Martin y Michele fueron a ver al cirujano para una evaluación preoperatoria, acompañados por Alexis. Antes de la cita, Alexis notó que Martin anotaba medicamentos que deseaba que el doctor le recetara. En camino a la cita, Michele expresó su deseo de posponer la cirugía para poder manejar mejor su presión arterial. Martin, indignado por la sugerencia, replicó: «Si no te operas, no lo conseguirás». Típicamente después de un estiramiento facial, se han recetado un analgésico, un antibiótico, un medicamento para dormir, un antiinflamatorio y una pomada para los ojos. Martin, por otro lado, le pidió al cirujano más medicamentos y más fuertes, como oxicodona, un analgésico más potente, Lortab líquido, una dosis mayor de Finnegan y Valium y un medicamento para la ansiedad. El cirujano accedió a las peticiones de Michele, pero le advirtió que tomara cada pastilla por separado y no todas de una vez. Michele tuvo la cirugía 2 días después, a pesar de que se suponía que solo iba a durar un día. Ella expresó el deseo de quedarse a pasar la noche en el hospital. Sin embargo, Martin expresó su descontento e insistió en que ella regresara a casa. El cirujano intervino e insistió en que Michele se quedara a pasar la noche. Finalmente, se le permitió regresar a casa al día siguiente. Cuando Michele regresó a casa, Alexis notó que parecía estar demasiado sedada. Cuando preguntó al respecto, Martin explicó que podría haberle dado demasiada medicación. Alexis, preocupada por el bienestar de su madre, se ofreció a encargarse de la medicación de Michele. La propia Michele le dijo a Alexis que Martin le había dado demasiada medicación, lo que le provocó vómitos, para prevenir el posible uso excesivo de medicamentos. Michele le pidió a Alexis que le dejara tocar cada pastilla para poder identificarlas, ya que aún tenía vendajes y no podía ver en ese punto de su recuperación. La recuperación de Michele mejoró en los días siguientes. Después de que le quitaron las vendas, recuperó su independencia y movilidad. Incluso comenzó a reducir las dosis prescritas de sus medicamentos. A pesar de la mejoría de Michele, Martin solicitó que el cirujano le renovara las recetas de Percocet y Phenergan. El cirujano cumplió con la solicitud. Alexis regresó a la escuela confiada en que Michele se estaba recuperando bien y era capaz de manejarse sola. Desafortunadamente, Michele fue encontrada muerta al día siguiente. El jurado se enteró de las extrañas circunstancias que rodearon el descubrimiento de Michele en el baño. La hija menor de Martin informó que el día en que Michele murió, Martin la recogió de la escuela y, cuando regresaron a casa, descubrieron a Michele completamente vestida en la bañera. Según los informes, Martin marcó el 911. Sin embargo, proporcionaron una dirección falsa y colgaron abruptamente. Durante la segunda llamada, él declaró: «Mi esposa se ha caído en la bañera, está inconsciente, está bajo el agua». Martin informó al despachador que no podía levantar a Michele y estaba drenando la bañera antes de colgar. El despachador volvió a llamar, pero Martin colgó a los testigos, incluidos los vecinos que habían visto a Michele en la bañera. Un vecino testificó que realizaron compresiones en el pecho mientras Martin se inclinaba sobre la cabeza de Michele para administrar respiraciones de rescate, pero no vieron que su boca entrara en contacto con la boca de Michele. Solo cuando los paramédicos se hicieron cargo de la RCP, el color de Michele cambió y surgió un sonido burbujeante. El jurado fue informado de las discrepancias entre el relato de Martin sobre cómo se descubrió a Michele y las memorias de otros. Martin afirmó que ella estaba encorvada sobre la bañera, con la mitad inferior de su cuerpo no sumergida, lo cual contradice las descripciones de su hija y los vecinos. Además, el médico de la sala de emergencias no encontró lesiones en Michele consistentes con una caída en la bañera. Alexis regresa a casa después de enterarse de la muerte de Michele. Descubrió que la medicación de Michele, así como la cama del hospital y las mantas, habían desaparecido. En el garaje, Alexis descubrió un montón de toallas mojadas, ropa y la alfombra del baño.
El hijo de Martin, Damián, y su novia Eileen regresaron a la casa tras la muerte de Michele. Martin le pidió a Eileen que tirara las pastillas de Michele por el inodoro. Eileen testificó que cumplió y observó que algunos de los frascos de pastillas estaban casi vacíos. Contrario a la afirmación de Martin de que había sangre por todas partes, ella no encontró sangre en el baño. El tribunal escuchó que el día en que Michele murió, Martin se comunicó extensamente con la gitana, hablando 2 veces por teléfono e intercambiando 30 mensajes de texto. Durante el juicio, la fiscalía presentó a un cardiólogo, quien testificó que la inflamación del corazón de Michele era leve y no representaba un riesgo significativo de muerte cardíaca. Además, un experto en patología forense testificó que no había evidencia de miocarditis, cuestionando la determinación inicial de la causa de la muerte. En cambio, los expertos hipotetizaron que la causa de la muerte fue el ahogamiento, citando 5 puntos clave. Primero, durante la RCP, Michele regurgitó grandes cantidades de agua, lo que indica que la había tragado. En segundo lugar, se encontró agua en las vías respiratorias de Michele, lo que indica que había inhalado una gran cantidad de agua. En tercer lugar, los pulmones de Michele pesaban el doble que los pulmones típicos. El cuarto líquido fue descubierto en las cámaras pulmonares de Michele. Quinto, la sangre de Michele demostró una dilución significativa del fenómeno asociado con la inhalación de agua, que luego entra en los vasos sanguíneos y circula por todo el cuerpo. Durante el juicio, la fiscalía presentó el testimonio de 5 informantes de la cárcel, uno de los cuales afirmó haber visto un programa de televisión sobre Martin mientras estaba en prisión e informarle al respecto. Inicialmente reacio a entrar en detalles, según el recluso, Martin luego admitió haberle dado a Michele pastillas para dormir y oxicodona, luego supuestamente admitió haberla colocado en la bañera y mantener su cabeza bajo el agua por un corto periodo de tiempo. Otro recluso preguntó sobre el destino de Michele, a lo que Martin, supuestamente, respondió que la perra se ahogó. Los demás reclusos testificaron que Martin se jacta de su capacidad para evitar ser detectado y expresa confianza en que las autoridades nunca podrán probar sus crímenes. La defensa afirmó que la muerte de Michele fue por causas naturales, señalando a los diversos médicos forenses involucrados en el caso. Ninguno de ellos pudo concluir de manera definitiva que la muerte de Michele fuera el resultado de un homicidio. La defensa afirmó que Michele tuvo un ataque al corazón, lo que le hizo caer de cabeza en la bañera. La autopsia reveló un corazón agrandado, estrechamiento de las arterias cardíacas y evidencia de deterioro del hígado y los riñones. A pesar del argumento de la defensa, más de 6 años después de la muerte de Michele, el 19 de septiembre de 2014, McNeil fue condenado a un mínimo de 15 años de prisión hasta cadena perpetua por asesinato en primer grado, además de un término adicional de 1 a 15 años por obstrucción a la justicia. En contraste, Gypsy no fue acusada de asesinato. Aunque algunos miembros de la familia de Michele sospechaban de su implicación, la gitana insistió en que no tenía conocimiento de ningún plan para hacerle daño a Michele. Martin apeló su condena y finalmente McNeil, de 61 años, se suicidó en prisión el 9 de abril de 2017. Ahora lleva 2 años y medio de su condena. Fue encontrado muerto en un patio exterior cerca del invernadero de la prisión. Según un informe del Departamento de Policía Unificado, McNeil se mató con una manguera y una línea de gas natural que servía como combustible para un calentador de invernadero. El caso de Michele podría haberse cerrado si su familia no hubiera sido tan persistente. A pesar de los desafíos de reabrir el caso, se negaron a rendirse hasta que se reveló la verdad. La familia sospechaba de un juego sucio después de la muerte de Michele, creyendo que Martin la había asesinado. Incluso Michele tenía la sensación de que algo estaba mal durante su vida. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.